Y a los que están aquí presentes, porque yo digo de que estos amigos que digamos así, que atacan la unicidad o al Señor Jesucristo, que lo declaramos que Él es el único Dios, el Padre. ¿Por qué digo que ellos pueden llegar un día con la misericordia de nuestro Señor Jesús al conocimiento de esta verdad? Pues bíblicamente recuerdo un hombre que tenía más celo que cualquier trinitario aquí, hablando de Saulo de Tarso. Ese hombre tenía mucho celo por su tradición y perseguía. Y cuando yo miro la Biblia, escúchame, cuando yo miro la Biblia y observo esa conversión donde el mismo Señor Jesucristo vino a hablar con este varón, a enseñarle, y este hombre no le quedó otra sino que soltar todo lo que había aprendido y empezar a predicar a Jesucristo, el cual él perseguía antes. Entonces, si lo hizo con este hombre que era un erudito, era un hombre que creció a los pies de Gamaliel y con tanto conocimiento y tanta trayectoria ministerial, si lo hizo con él, ¿usted cree que le va a quedar difícil al Señor Jesús hacerlo con Ángel García, con Díger, con usted mismo, Águila, con todos aquellos que persiguen y atacan la unicidad de diferentes lados? Creo que no le queda difícil. El Señor Jesús, donde pone el ojo, ahí. Ok, mi hermano, entonces yo creo que sí. Y cierro con esto, mi estimado. Yo recuerdo, Águila, aquí en confianza, recuerdo mis inicios. Mis inicios fueron la Trinidad, mi estimado. Yo defendía y peleaba y decía, pero ¿cómo si aquí hay tres? Usted no lo está viendo, aquí está. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Oiga, mi estimado, por eso es que a veces uno tiene que hablar bajito, porque no sea que lo que usted está atacando y persiguiendo, no sea que usted mañana se encuentre y diga, óyeme, esto que yo perseguía se llama Jesucristo. Hermano, hay que bajar el tono y mejor empezar a prestar la atención a estos textos donde el Señor Jesús habla y se presenta como ese que no podían ver, que fue preguntado, muéstranos al Padre. Y dice él, si a mí me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Cuando esta verdad llega al corazón, hermano, no hay más nada que hacer sino que tirarse al suelo, a postrarse, como dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Cierro con eso, mi hermano. Gracias por la participación. Jesús les bendiga. Aquí estaré escuchando. Claro, pastor. Es que por lo menos los discípulos, los apóstoles, ellos sabían quién era Jesús. De hecho, Jesús cuando le pregunta a ellos, ¿ustedes quiénes creen que soy? Y Pedro, como el más salido, Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos sabían que él era el Maestro, que él era el Mesías. Ellos sabían, reconocían que era el Hijo de Dios, porque él mismo se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. Entonces él nunca dijo que era Dios, pero cuando ahí llegó ese momento, cuando él dijo, si me conocieras a mí, a mi Padre también conocería, desde ahora le conocéis y le habéis visto. Cuando él dice eso, a uno de ellos como que se le levanta la oreja, y como escuchó que él venía hablando del Padre y dice, desde ahora le conocen y le han visto, pero sí, nosotros estamos caminando con el Hijo de Dios, estamos caminando con el Mesías, estamos caminando con el Maestro, el Rabí. Como que el Rabí ahora nos está diciendo que estamos viendo al Padre, si lo estamos viendo a él y caminamos con él. Por eso es que viene entre la curiosidad, y por eso es que Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y es cuando él le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y le termina con la cláusula de la oración, le termina diciendo, ¿cómo es que tú dices muéstranos al Padre? O sea, como que queriéndole decir, ¿cómo que te voy a mostrar al Padre si estás con él? Eso es lo que le dio a entender Jesús. Entonces muchas personas, por no reconocer a Jesús, se van a los otros textos y dicen, no, pero es que Jesús dijo que el Padre porque mora en él, que es porque las obras. Pero la pregunta se la hace en el verso 8, y en el verso 9 él le responde y él le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros
tiempo presente estoy y no me has conocido. Yo creo que más contundente no pudo ser Jesús. Pero bueno, eso está, la gente no cree que Jesús, muchas personas creen que Jesús es un Dios menor, otros creen que solamente es el Hijo de Dios, el ungido, el enviado, así como los unitarios bíblicos. Y los unitarios bíblicos también, obviamente yo reconozco que ellos tienen escritura y reconocen al único Dios verdadero, como dice en Juan 17:3, el mismo Cristo dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, también citan mucho Juan 20:17, no me toques, porque aún no subí a mi Padre, ve y dile a mis hermanos, subo a mi Padre, subo a mi Dios y subo a vuestro Dios. Entonces, estos son muchos textos que citan mucho los unitarios y los trinitarios incluso, para decir que Jesucristo no es Dios o no es Dios el Padre. Porque, por ejemplo, los unitarios no lo reconocen como Dios y los trinitarios lo reconocen como Dios, pero no como el Padre, así como nosotros, que nosotros sí lo reconocemos, que para nosotros Él es todo y en todo, como lo dice Colosenses 3:11, que Cristo Él es todo en todos. O sea, eso es innegable. Pero yo siempre le pregunto a muchos, incluso a trinitarios, y le hago esta pregunta: si ellos creen que Pablo reconocía a Jesús como Dios, porque Pablo predicaba a Jesucristo crucificado y resucitado, y él predicó al Hijo de Dios, pero Pablo lo reconoció como Dios. Entonces, si Pablo dice que para él solamente hay un Dios, el Padre, entonces él lo tenía que reconocer como el Padre. Y muchos dicen, no, pero es que en sus salutaciones en las cartas él dice paz y gracia sea con vosotros, del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí también dicen, bueno, ahí está la distinción, ahí está la diferencia, ahí está en la misma persona. Pero entonces Pablo se contradeciría, porque él mismo dice que él solamente tiene un Dios, el Padre, y él lo reconoce a Jesús como Dios. Que muchos digan que, bueno, hay muchos textos que están adulterados, que están añadidos, están en revisión, están en duda, pero el que duda de su palabra, de ahí más nada se le puede hacer. Porque Jesús dice, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y Jehová le dice, el Eterno le dice a Josué, no se apartará de tu boca este libro de la ley, meditarás en él de día y de noche, y harás conforme a lo que en él está escrito, y solo así harás prosperar tu camino. Entonces, ese mismo Eterno, el Padre, le está diciendo a Josué que medite de día y de noche en ese libro de la ley, en la Sagrada Escritura, en la palabra de él, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es uno solo. Pero Jesús dice, esto dan testimonio de mí. Escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. No dice de otro, dice de mí. Pero bueno, ahí está, y seguimos. Esto es por celo, esto es acá. Bueno, yo digo aquí, yo acá en mi live, yo he tenido la oportunidad de subir a musulmanes, he debatido, he dialogado con ellos, los he escuchado. Con ateos todavía no, católicos, trinitarios y unitarios bíblicos. Bueno, esta es la primera vez que subo al amigo predicador, subí su live en estos días, y ya he dialogado con varios unitarios bíblicos, ya tengo un poco de conocimiento en cuanto a su postura. Conozco más la trinitaria porque yo también salí de ahí, igual que el pastor Belnuf. Yo también fui trinitario, de hecho Águila lo sabe. Yo compartí con Águila cuando empecé en estos inicios acá en TikTok. De hecho, acá no tengo ni un año, acá tengo como de 8 a 10 meses. Y en estos live de debate tengo como 7 meses, o sea, no tengo mucho tiempo acá. Cuando empecé sí defendía la Trinidad. Y he debatido y he dialogado con muchos trinitarios. Rubén está ahí presente, Rocco, mucho acá. Diller también, que debatió hace poco con Jaime. Y acá seguimos, como dice Judas 1:3, contendiendo ardientemente por la fe, que nos fue dada a los santos. Y acá seguimos. Entonces, no sé algo que quiera aportar ahí Rubén, Rubén que nos ha hablado. Te escuchamos. Buenas noches, Rubén, Dios te bendiga. Buenas noches, saludo al Águila Real, mil bendiciones, hermano Águila, y saludo para tu pan, y bueno, bendecimos tu live. Sí, soy trinitario venezolano, creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Hay un texto bíblico
que es más claro que un manantial en la segunda carta del apóstol Juan en el verso 3. Y dice Juan allí claramente, Jesucristo, el Hijo del Padre. Eso llama mi atención y me impacta, porque esta carta surge 50 años después. Es decir, antes que terminara el primer siglo, se cree que los cronistas dicen que el apóstol Juan no vio muerte, que fue el único de los apóstoles que murió de vejez. ¿Y cómo se explica? ¿Cómo explicaría la unicidad que 50 años después Juan el Amado siga sosteniendo que Jesucristo le da una identidad como el Hijo del Padre? ¿Acaso este Jesucristo, que es el Hijo del Padre, no es el mismo de Tito 2:13? ¿No es el mismo de Juan 14:9? ¿No es el mismo del que nació? Entonces, ¿por qué la unicidad insiste? Si Juan lo proclama que es el Hijo del Padre, ¿cómo puede ser el Padre si lo está proclamando que es Hijo del Padre? Entonces, ese análisis habría que hacerlo allí en ese contexto. Entonces hay que subir a Juan el Amado, hay que subirlo al live, y que entonces debatan con él y diga, señor Juan apóstol, ¿por qué usted dice que Jesucristo es el Hijo del Padre si es el mismo Padre? Sería bueno debatir con Juan, ¿no creen ustedes? Vamos a subirlo al live para ver, y vamos a dejar que la propia Escritura se explique, nos dé y nos diga el por qué dice que Jesucristo es el Hijo del Padre. ¿O es el Hijo un pedazo de carne? ¿Es lo que es Hijo del Padre? Yo no creo eso, que una manifestación de carne se le llame hijo, porque sería una aberración y un suicidio teológico decir que una simple carne se le llame hijo por un tiempo y después desaparezca. Eso no tiene ningún tipo de fundamento, ni se puede sostener dentro de todas las evidencias escriturales del Nuevo Pacto, mucho menos en toda la doctrina apostólica. Ahí está mi aporte. Sí, Rubén, está muy bien todo lo que tú dices, pero el apóstol Juan, el siervo amado, él también dice en su segunda carta, en el versículo 9, dice, cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, este no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y al Hijo. Y yo no creo que él sea politeísta, y yo no creo que el apóstol Juan reconozca a dos dioses de ninguna manera. Y él reconoció, porque él en su evangelio dice que ese verbo estaba con Dios y que era Dios, y dice que ese verbo fue hecho carne. Entonces ya parte por ahí, no puedes decir que Juan el apóstol era politeísta, porque ahí si tú lo quieres poner politeísta ya eso es cosa tuya, pero él no era politeísta. El hecho de que él te diga que tú creas en el Padre y en el Hijo no te está diciendo que tú tengas dos dioses, a menos que tú me digas eso a mí. Si tú me dices eso a mí, bueno, dame un texto donde Juan nos mande a adorar a dos dioses. No lo tienes. Él dice que el que tiene al Padre tiene al Hijo, no te está diciendo que tú adores a dos dioses. No tienes el texto bíblico, no lo tienes. Ahora, ese mismo que es hijo del Padre en amor y en verdad y en gracia, como dice en primera carta de Juan, capítulo 3, verso 1, ese mismo hijo de Tito 2, 13 y 14, el cual nos redimió a todos, es el mismo de Isaías 63, 16. Ahora tú, pues, Jehová, eres nuestro Padre Redentor, perpetuo. Yo no creo que hayan dos redentores. A menos que tú tengas un Redentor Padre perpetuo y tengas un Redentor Hijo. Estimado, vaya, lea primera de Juan 4:14 y remata con el 15, a ver si allí hay un Jesús Padre. Vaya primera de Juan 4:14 y termina en el versículo 15. Mi pregunta es, ¿le cree usted a lo que dice Juan en el versículo 15? Vaya, léaselo a todos, que sea usted mismo, verificando si el texto que yo te estoy indicando dice lo contrario a lo que el trinitario cree. Usted no crea eso, porque ustedes terminan diciendo, y todo aquel que confiesa que Jesús es el Padre, pero no, eso no es lo que indica primera de Juan 4:15.
Por eso, mi hermano Rubén, no somos unicitarios, porque es que el unicitario no enseña como enseña el trinitario. ¿Qué es lo que enseñamos, mi hermano Juan Bernulfo y predicador, y a mi estimado anfitrión? La palabra de Dios termina diciendo que tenemos que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios para verificar si Dios permanece en nosotros, pero no. El unicitario no te va a decir que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo que el unicitario va a confesar es que Jesucristo es el Padre. Y esa no es. Esa no es la. Ese no es el final de la doctrina. Déjame apoyarte aquí, Águila. Déjame apoyarte un poco. Mira, para darle un dato aquí al señor Rubén, a Águila y a todos los trinitarios, eso de que dicen que nosotros negamos al Hijo de Dios es una completa, disculpen, pero es una completa mentira. Lo que pasa es que tienen que informarse más con respecto a lo que es la unicidad para poder entender lo que es la situación del Hijo de Dios. Nosotros no negamos al Hijo de Dios. Mire, si nosotros negamos el Hijo de Dios, estaríamos fracturando nuestra doctrina. El Hijo de Dios es que sostiene nuestra doctrina. ¿Y por qué la sostiene? Porque al ser ese Dios manifestado en carne y quitamos esa manifestación como hijo, entonces quedamos sin ver a ese invisible. Como lo dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, lo que se debe hacer aquí es entender el principio del Hijo de Dios. Hablemos del Hijo de Dios, no como una segunda persona que acompaña a Dios. Entonces, ¿de qué punto tenemos que partir? Bueno, hablemos desde que Dios dijo que Él iba a estar presente. ¿Cómo iba a estar presente Él? Dice que Él, yo mismo que hablo, aquí estaré presente. Entonces hay que trabajar en eso y no levantar esa idea de que nosotros negamos al Hijo de Dios. No, eso no sostiene lo que ustedes están atacando, no lo sostiene. Y es muy fácil de nuestro lado mostrarles a ustedes que creemos en el Hijo de Dios más que lo que ustedes puedan creer. Bueno, yo voy a dejar esto aquí y yo quiero hacer una pregunta porque estaba leyendo aquí, primera carta a los Corintios capítulo 2, para que ustedes lo busquen por ahí, en el verso 16. Ustedes quizás me puedan ayudar con esta situación. Yo tengo un colocho en la cabeza aquí, ahora mismo, porque me encuentro en una situación bien apretujada, pero ustedes tienen que resolverme este asunto. Ustedes van a tener que decirme a quién le pertenecen estas chancletas. Disculpe. Ok, 1 Corintios capítulo 2, verso 16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál es el colocho que yo encuentro aquí? Yo quiero preguntarle a mis amigos trinitarios que me ayuden con eso. Digamos que la mente del Señor, digamos que es la mente de ese Dios que es el Padre, invisible, ok, dice la mente del Padre, primera persona. Y encuentro en la segunda cláusula la mente de Cristo. Ok, segunda persona para ustedes, perfecto, está bien. La situación es, si ustedes tienen un versículo en todo el libro sagrado, en blanco y negro, donde podamos encontrar la mente del Espíritu Santo, para que entonces cada ser de estos conscientes de su existencia, entonces puedan ser lo que ustedes dicen, tres personas, o sea, tres seres, tres sujetos pensantes, racionales, conscientes de su existencia. Falta la mente del Espíritu Santo. Yo espero que alguno por acá me ayude con eso. Voy a estar escuchando por aquí. Gracias. Pues sí, hola. Adelante, ya te subo, predicador, para que tú aportes algo ahí, ya que ya escuchamos un poco de Trinidad de levadura. Te escuchamos, predicador David. Bueno, estoy escuchando que Jesús es Dios verdadero, eso creen ustedes, ¿verdad?
Eso lo dice la escritura, David, adelante. Bueno, cuando Jesús es bautizado y esta voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, ¿quién habla hoy? ¿Jesús o el Padre? Y esta voz del cielo que Y es Jesús mismo, como Él lo llena todo, entonces fue Jesús mismo. Ahora, cuando a Jesús pregunta quién es él, y Pedro le confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús responde, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. ¿Quién le reveló en realidad, Jesús o el Padre? Ok, déjame responderte, David. La primera pregunta del bautismo. Nosotros podemos ver que en Mateo 3, 16 y 17 dice que Jesús, mientras estaba sumergido en las aguas, y él sale, él ve descender sobre él el Espíritu de Dios en forma corporal como paloma. Y dice que se abren los cielos y se oye una voz de los cielos que dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo creo que tú, comunitario bíblico, tú tampoco crees que el Espíritu de Dios sea Dios mismo, el Padre. Ahora, yo tengo un versículo en el Antiguo Testamento donde dice, y sobre el monte de Sinaí descendiste, y le hablaste desde el cielo, y diste estatutos y mandamientos rectos delante de ti. Nehemías 9:13. En el contexto está hablando de lo que sucedió allá con Moisés, con la columna de los guiaste de día con columna de nube y de noche con columna de fuego. Ahora, ya que aquí viene hablando del Eterno, del Padre, qué barbaridad, eso tiene que ser trinitario, qué barbaridad. Bueno, ajá, David. No la culpa a nosotros. Ok, David, ahora, David, ya como yo creo un Dios indivisible, el cual puede descender en manifestación y puede hablar al mismo tiempo desde los cielos, a menos que tú niegues que ese que habló desde el cielo no fue el mismo que descendió al monte Sinaí y se manifestó como columna de nube y como columna de fuego, a menos que tú digas que tu Dios no puede hacer eso. Pero como yo sí creo que mi Dios sí lo puede hacer, sí puede hablar del cielo y puede manifestarse y puede descender, entonces eso aparece ahí mismo en el bautismo. En el bautismo aparece un caso similar. El Hijo de Dios, el cual nosotros creemos porque dice la Escritura que Él fue manifestado en carne y dice que la palabra fue hecha carne, hablando del Hijo de Cristo. Este Hijo en su manifestación estaba siendo bautizado. El Espíritu desciende sobre Él. El Espíritu Santo, la manifestación de Dios. Y se oye la voz del cielo. Yo te pregunto a ti, David, esa voz que se oye del cielo no puede ser el mismo que desciende sobre la manifestación, el Espíritu Santo en forma corporal como paloma, que dice que es el Espíritu de Dios, no dice que es Espíritu de otra cosa, dice el Espíritu de Dios, desciende en forma corporal como paloma. Escucha bien, porque yo creo que tú también no crees que el Espíritu Santo sea Dios. Yo te pregunto, ¿acaso el que habla desde los cielos no puede hablar desde los cielos y puede manifestarse de muchas maneras como Él le plazca? Porque Él es el Todopoderoso. ¿No lo puede hacer? ¿Sí o no? Te escucho. Sí, pero no está escrito así como tú crees. No dice que este es mi hijo amado, sino que diría, yo soy este hijo amado, diría Jesús. Estarías un Jesús mintiendo en el cielo diciendo, este es mi hijo amado. Pero el mismo Jesús te dice a ti en Juan 14:10, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Aquí el Hijo te está diciendo que Él no hablaba por su propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahora, ¿quién hablaba a través del Hijo, sino el Padre? Porque esas son las palabras literales de Jesús. Incluso Jesús te dice en Juan 5:19, amigo, te dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino que todo lo que ve hacer al Padre, Él lo hace igualmente. Entonces, ya que el Hijo te está diciendo que Él no hace nada por sí mismo, sino que todo lo que ve hacer al Padre, Él lo hace igualmente, también te dice que Él no habla por su propia cuenta.
sino que el Padre que mora en él es el que hace las obras. Entonces, ¿quién era el que hablaba a través del Hijo? David, según las palabras de Jesús. Hello. Sí, te escucho, pero no respondiste. Jesús te está diciendo que las palabras que él habla no son suyas, sino del Padre. Te está enseñando que su enseñanza, que él no es el Padre, que no es Dios verdadero, sino que él predica las que le enseñó el Padre. Por eso él predica las palabras, mi doctrina no es mía, sino del Padre. Siempre te habla de otro ser, no que él sea Dios. Por eso vos le dices que mis palabras no son mías. Por eso Jesús te está diciendo que él no habla por su propia cuenta, tiene a otro. Dice que él sea el mismo que habla por su propia cuenta. O te está diciendo que las palabras son suyas. Todo eso lo leíste recién, no sé. ¿Por qué no crees que Jesús no es que está hablando por su propia cuenta? O sea, el Padre, ahí te está diciendo que no es el Padre. El Padre no habla por su propia cuenta, habla a cuenta del Padre. Hay dos padres. El Padre no está hablando por su propia cuenta. Ahí no te está hablando el Padre, te está hablando el Hijo. El Hijo te dice que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. No tuerzas del texto, no tuerzas del texto, Danilo, porque dice que el Hijo, al cual ustedes que lo que tienen un Hijo eterno, un Dios Hijo. Por ahí ve, Usted- anfitrión. Tú por ahí te escuché una frase que se me quedó tanto y mejor dicho esta noche no me deja dormir. Búscame en la Biblia donde dice que Cristo tiene un hijo. Búscame ese texto, porque tú dijiste ahorita así. En hebreo, no, ustedes no se están diciendo en hebreo que Jesús dice, y los hijos que Dios me dio. Hello. Ay, ay, Dios mío. Ustedes no Porque si dicen. Cristo no tiene hijos. Yo los hijos Ahí que no Dios me dice, dio. ahí no dice los hijos que Cristo me dio. Sí, correcto. Pero tú me estás diciendo que Jesús, ya va, Águila, tú me estás diciendo que Jesús, tú me estás diciendo que Jesús no tiene hijos, pero Jesús no está diciendo los hijos que Dios me dio. Entonces, ¿de quién son hijos? ¿De quiénes son? ¿De quién será? Todo lo que le recibieron le dio potestad de ser hijos de Dios, no hijos de Jesús. Jesús no se niega a confesarnos que somos hermanos de Jesús, no hijos de Jesús. Sí, David, pero el texto te dice que hay que creer en el nombre de quién para ser hecho hijo de Dios. ¿En el nombre de quién? Jesús. Si creemos en el nombre de Jesús, ahí somos hijos de Dios, no de Jesús. Si creemos en el enviado, Creyendo en el nombre de Jesús. ¿sí? David, en Apocalipsis 1.8 tú crees que es el Padre, ¿verdad? El Todopoderoso, el Alfa y Omega. Corrígeme El que ahí. está sentado en el trono, el que es y que era, el que ha de venir, en 1 Apocalipsis 1.4, te lo dice en Apocalipsis 1.8, el Todopoderoso. Ok, el Padre es el Dios, el único, el Todopoderoso. ¿Quién es el que va a venir? Por eso, el que está sentado en el trono, el que es, el que era, el que ha de venir, te lo dice. Jesucristo es el testigo fiel que nos hace reyes y sacerdotes para Dios su Padre. No nos hace hijos, no nos hace hijos de Jesús, ni sacerdote de Jesús, ni Dios de Jesús, sino de Dios su Padre. David, escucha, tú dijiste que el Apocalipsis 1.8 es Dios el Padre. Y el texto dice el que es, el que era y el que ha de venir. Te pregunto, ¿quién es el que va a venir? Padre, te lo dije. Correcto. El Padre. Cristo es el que viene y vendrá en las nubes y todo ojo le verá al que le traspasaron. El 1.7 te dice quién es el que va a venir y a quién esperamos. Y tú me respondiste bien, David, el Padre. Tú no eres unitario. Tú no eres unitario porque ningún unitario. ¿Cómo? Ahí dice que Jesús es el que era, el que ha y que ha de venir. Tú dices que es el Padre y quién es el que va a venir. Ya tú me dijiste que es el Padre y a quién esperamos es a Jesús. ¿O quién es el que va a venir en las nubes y todo le verá, David? ¿Quién es el que va a venir en las nubes? Apocalipsis El Hijo 1.7. viene a hacer de juicio Dios, que desciende el del Hijo cielo, de pero el que Dios. tiene que venir es el Padre. ¿Y cuándo va a venir el Padre? Porque
Me está diciendo que viene el Hijo, viene el Padre, no sé, no te entiendo, David, explícate. Haya suprimido todo reino, potestad, le va a entregar el reino a su Dios y Padre. David, tú haces la pregunta y tú te tienes que escuchar cómo responde. En Apocalipsis no tienes para dónde agarrar. El último libro de la Escritura sepulta a los unitarios. Lo sepulta porque, como ustedes dicen que Él es el Todopoderoso, el Señor Dios Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el que es, el que era, el que va a venir, el que viene es uno solo. Uno solo es el que viene. Así como dijo el otro varón allá, el Hijo de Dios, ese es el único que va a venir. Y ese es el que esperamos. Y ese es el Todopoderoso, el Señor Dios Todopoderoso. Eso, los trinitarios se ponen a leer despacio, todos los 22 capítulos de Apocalipsis, los unitarios se salen de ahí. No tiene para dónde agarrarte. Yo te lo digo a ti, David, con todo respeto, yo sé que tú no crees que eso lo leo. Apocalipsis 1:4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracias y paz de vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. El que es y que era, que ha de venir, está delante de su trono los 7 ángeles, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Juan te está diciendo en el Apocalipsis que está sentado en el trono, es, el que era y que ha de venir. No dice que él viene solo. Después te dice de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, que es el testigo fiel y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Juan en Apocalipsis te está diciendo que el Padre que está sentado en el trono tiene que venir. Eso es lo que no aceptas. Pero no te quedas hasta el 5, tienes que seguirlo leyendo. Porque en el 7... la Apocalipsis 1:1 que te dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Tienes a Jesucristo recibiendo revelación de Dios. ¿Vos que vas a aceptar que Jesucristo necesita que Dios le revele las cosas? Mi estimado, voy a retirarme que ya está un poquito tarde por acá. Gracias a todos. Nos vemos otro día. Rubén, nos vemos. Águila. Ahí te dejo esa tarea. 1 Corintios